Hola, hola. Oigan, pues ya estamos en el 2026 y como saben y les he dejado en varios videos, ya terminé mi primera lectura del año, que fue justamente el 4 de enero. La terminé y la empecé ese mismo día porque hice un viaje un poquito largo que fue a la playa y pues me fui en el carro. Entonces pues eran más o menos 8 horas de donde yo vivo hasta la playa a la que fui. La verdad sí era un viaje muy largo, y no quería desaprovechar para nada el viaje, esas horas perdidas se podría decir. Y me llevé 3 libros. Bueno, no me llevé 3 libros. Me llevé la Kindle, me llevé el Mesías de Dune, que ahorita hay un tema con este libro, pero ahorita o en otro video se los comento, porque es muy gracioso. Y la primera lectura del año, exitosamente debo de decir, fue Cleopatra. La verdad es que no tiene pues autor, nada más tiene estas iniciales RBA, que supongo que son de la editorial, porque estuve leyendo como la parte de la información, y es la editorial. Este libro es de una saga, es que no es saga, pero es, por aquí se los voy a dejar. Viene como varios tomos en donde solamente hablan de mujeres a lo largo de nuestra historia del mundo, que siempre se les ha puesto se les ha puesto diferentes adjetivos, que si embaucadora, que si cruel, que si antipática, pero la realidad es que pues muchas veces las historias las toman diferentes autores y las transforman en otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, tenemos a Cleopatra, que, bueno, ya vamos a entrar un poquito en el libro. Primeramente, se me hace una portada preciosa. O sea, este rosa así se ve increíble. La verdad es que yo lo amé. Es de pasta dura. No soy fan de las pastas duras para leerlos porque no son nada prácticos. O sea, si tú me dices lees aquí o lees en la Kindle, prefiero leerlo en la Kindle. Y este es solo para tenerlo ahí como de adorno, así bonito. Pero la verdad es que este libro se me hizo bastante cómodo, aparte de que las letras son muy grandes, muy, muy grandes. A diferencia, por ejemplo, que tengo este de por aquí. O sea, sí hay una diferencia cabrón. Se ve, y lo noté justamente en el carro. Este lo leí perfectamente y el otro sí me costaba bastante más. Eh, pues sí, me encanta la portada. La anteportada es esta, que también es divina. Y aquí nos dice: no soy tu esclava, tú eres mi huésped. Y del otro lado tenemos: ni embaucadora ni cruel, sino una reina estratega. Y yo no sabía nada de este libro. La verdad es que mi mamá ya había leído este y me dijo: te lo presto. La neta es que tú lo ves y dices: no sé qué esperar, porque no sé si, no sabía justamente si era una biografía, si era un relato como inventado, ficción, pues, pero con este personaje. No sabía absolutamente nada del libro y pues no dice nada, pues. No tienes una síntesis ni nada. Y yo no quise buscar porque no quise, güey, no quise. Y este justamente iba a ser el último libro que iba a leer el año pasado, pero pues me dio flojera, bebé. La verdad, yo no vengo aquí a mentirte de nada, me dio flojera, lo estuve posponiendo y ya habían pasado como que 3 o 4 semanas que mi mamá me lo prestó, y yo ya traía así como que la presión como de decir: ay, pues ya se lo tengo que entregar o así, ¿no? Entonces, ya, dije, en ese viaje era el momento perfecto, aparte de que está pues bastante ligero, la verdad. No tiene tantas páginas, ¿no?
tiene como 200, sí, 190. Entonces dije, la neta es que yo creo que en un viaje de 8 horas sí me lo aviento, o sea, ¿qué puede pasar, no? Y pues sí, y la verdad, nena, si tú puedes conseguir un libro de estos, de los muchos que hay, o todos los tomos, de verdad que consíguelos. Consíguelos, aunque sean de segunda mano, vale mucho, mucho la pena. Me quedé súper impactada, me quedé helada, tiesa, fría, así de la historia que nos cuentan aquí. Obviamente está en tercera persona y es, como yo lo suponía, una biografía slash como la historia de cómo ella ascendió al trono de su padre, que pues de Egipto. Egipto era su casa y su pueblo. Toda la vida nos han hecho creer a todos que Cleopatra era esta mujer seductora de hombres y que era malvada y era perversa y todos sus deseos se veían cumplidos y que arruinaba la vida de todo el mundo que se le acercaba y que era una víbora. O sea, de hecho hasta al final del libro vienen como, les voy a enseñar aquí. Visiones de Cleopatra. Es cómo nos han retratado a este personaje a lo largo de la historia. Seductora oriental, la serpiente del Nilo, o sea, la que arrastra a la pasión. Nos la pintaban como una mujer, o sea, sumamente complicada, como sumamente hecha para sus intereses solamente. Por ejemplo, aquí dice, la imagen injuriosa de la reina egipcia se mantuvo en el medievo. Así, Dante Alighieri, que es el autor de la Divina Comedia, la condenó al situarla en el segundo círculo del infierno, donde sufren aquellos pecadores que, carnales, someten a la razón, al sentimiento. Pero fue el gran dramaturgo inglés William Shakespeare el que hizo que Cleopatra cristalizara en el imaginario popular como esa mujer capaz de arrastrar a los hombres al desastre por amor. En su tragedia, Antonio y Cleopatra, la figura política queda totalmente eclipsada por la pasión amorosa. O sea, un hombre, como muchos, como la mayoría, hablando de una mujer poderosa, inteligente, extremadamente amorosa hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia sus raíces, hacia lo que ella creía que era correcto, que era sumamente estratega, que era bastante calculadora, pero no en ese aspecto de quiero todos los pueblos y quiero hacer guerra y voy a invadir y voy a... No, o sea, ella era, lo voy a hacer por el bien de mi pueblo y lo que se merece mi pueblo y no voy a dejar que Roma, que era, eran sus gobernantes los que querían invadir Egipto para poder hacer de Egipto una región de Roma. Entonces ella decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a dejar, ¿no? A que nos esclavicen, a que nosotros no tengamos esa independencia. Entonces, la verdad es que este libro, güey, o sea, me hizo entender el poder que tiene una mujer que puede llegar a tener si eso es lo que realmente siente en su corazón, güey. O sea, no sé cómo explicártelo. Mira, aquí viene otras de las visiones. Esa perversa femme fatale, que ahorita está mucho de moda. La sensual reina en el cine. Soberana, cruel y sanguinaria, que también la han descrito así múltiples escritores, en especial uno italiano que se llama Giovanni Boccaccio. Aquí voy a poner el nombre porque también quién sabe si lo estoy pronunciando bien.
Y siglos más tarde, el pintor francés Alexandre Cabanel. Y aquí tenemos otra, pecadora vencida por la muerte. Y ya, hasta ahí. La verdad es que, pues, con todo lo que hemos, o bueno, lo que yo he aprendido a lo largo de estos años y de todo la misoginia que las mujeres llegamos a vivir, sí creo completamente todas estas historias que se han creado alrededor del personaje de Cleopatra, de que era alguien que por sexo cambiaba a los hombres, que los embaucaba, que los agarraba, que los amarraba a su antojo, que los seducía, cuando simplemente era una mujer sumamente inteligente y que todos estos hombres la envidiaban, o no sé qué pasaba, les daba furia que ellos no podrían hacer ni una pequeña parte de lo que esta mujer hizo por su pueblo. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que al principio empieza el libro con estas justamente todos los adjetivos que se le han puesto a lo largo de la historia a nuestra querida Cleopatra: frívola, cruel, ambiciosa, puritana, lujuriosa, loca, caprichosa, promiscua, o sea, muchas cosas, ¿no? Y empieza como de forma, como de una investigación, vamos a decirlo, como de esto es lo que ha pasado, esto fue lo que hizo, esto fue lo que vivió y así, ¿no? De hecho, tengo la primera marca. Obviamente en este video va a haber muchos spoilers de este libro porque pues quiero contarte acerca de todo lo que pasó en la historia, no solamente qué es lo que más o menos vimos o así. No, quiero contarte la carnita. Entonces, si hay bastantes spoilers, entonces si quieres leerlo, pues mira, mejor ve y léelo y ya después regresas y ves este video. En la página 9 y me pareció bastante interesante porque dice: si la historia política ha estado dominada por hombres, Cleopatra sale de la norma. O sea, y me parece bastante poderoso ese mensaje de femenina, de poderosa, de mujer luchona. Sí, luchona, sí. Y pues también tenemos el capítulo 1, que es sabia, reina y diosa. Y pues ya se nos va contando la historia de cómo ella era pues una de las 3 hijas del rey Egipto, el rey de Egipto. Y pues ella no era la mayor de hecho era su hermana, que se llamaba Berenice, si no mal recuerdo. Ella fue la que subió primero, pero los traicionó a pesar de que había reinado por 3 años. De repente pues se fue todo a la borda. Después agarraron a Berenice cuando se había escapado con un chico. Obviamente esto es mucha política, güey, muchísima, muchísima política. Entonces tenemos que Berenice ya fue declarada culpable por traición y encarcelaron. Entonces, después de esto, subió, después de como un año aprox, subió Cleopatra al trono. Sin embargo, subió al trono en un país extremadamente colapsado económicamente hablando. O sea, tuvo que hacer una y mil cosas para poder arreglar la situación, porque también el hecho de que no llovía y entonces el río no se desbordaba, por así decirlo, y no regaban los cultivos. Entonces, al no tener eso, pues obviamente todo la comida y todo, pues la gente carecía de eso, su pueblo carecía. De hecho, abrió como tiendas, no sé cómo decirlo, pero que eran como específicamente para que el gobierno, o sea, ella daba alimento a su pueblo. Entonces, pues no era sanguinaria, no era cruel, porque cruel hubiera sido el que se murieran de hambre, el que
nunca hubiera visto por ellos. Sin embargo, ella sentía bastante preocupación porque no sabía para dónde voltear, ¿no? ¿Qué hacer con un pueblo que te está exigiendo que tú eres la responsable del pueblo y que tú tienes 20 años y que no tienes nada de experiencia? Sin embargo, también nos cuentan que, pues, mientras Berenice, su hermana, gobernaba el país, pues ella se dedicó exclusivamente y desde antes, no nada más cuando ya ascendió al poder, sino que desde antes, desde chiquita, ella estuvo siempre estuvo metida en la biblioteca de Alejandría, la mítica y la famosa biblioteca de Alejandría. Ella siempre le gustó leer, informarse. De hecho, pues ella era políglota, que ella aprendió todos estos idiomas, que eran 7, si no mal recuerdo, por su cuenta. O sea, ella se dedicó a autoeducarse porque pues todos decían que pues ella para qué se educaba, que ella iba a heredar el trono y que pues eso era para gente, para los hombres, que ella no debería ni siquiera de saber leer. Entonces ella decía, esas son puras estupideces, así como se escuchan. Solamente habla de una mujer muy inteligente, porque eso es sumamente inteligente, que habla de una persona dedicada, de una persona que sabía lo que quería, cómo quería hacer las cosas, que no se dejaba intimidar tampoco, porque llegaban muchísimas situaciones en las que ella se veía sobrepasada de todos sus conocimientos, más que nada por su experiencia, y que no sabía para dónde moverse, pero la verdad es que ella siempre buscaba apoyo en libros, en cosas que leía, en mapas, todo eso lo buscaba información, cómo cultivarse. Tenemos el segundo capítulo, que es un aliado a su medida, y aquí es donde entra nuestro queridísimo César. Cuando conoció a César, pues le pareció un hombre bastante interesante, muy intrigante, porque él era así como, yo resuelvo, vengo, voy, hago, y así, ¿no? Físicamente, pues sabrá Dios cómo era, pero para ella era cautivador verlo en acción, más que nada. Entonces, César se volvió su amante o su esposo, algo así. Entonces, ella quedó embarazada de su primer hijo, de su primera hija, de su primogénita, de César. Pues obviamente también César quedó cautivado por ella, porque a pesar de que ella era todo esto que ya les conté que era, pues evidentemente también era muy hermosa, porque pues eso es lo que se ha dicho a lo largo de toda la historia, pues debe de ser cierto. Era sumamente hermosa, era inteligente, era astuta, era compasiva. Entonces, pues ese hombre también se enamoró de ella, claro que sí. Después nos vamos con el siguiente capítulo, que se llama Soberana en tierra ajena, y aquí es donde Cleopatra hace un viaje a Roma, en donde ella jamás se sintió como en su verdadera casa. Ella nos dice que ella estaba ahí como, ay, estoy aquí, pero yo quiero estar en mi tierra. O sea, es como un mexicano viviendo en China, güey, que es muy hermoso y cosas preciosas, una ciudad bellísima y cultura diferente y conocer gente diferente, pero al final de cuentas siempre vas a extrañar un poco tu tierra, siempre vas a extrañar un poco tu gente, tus costumbres. Pues esto es justamente lo que le pasaba a ella, pero con la diferencia de que Roma sí estaba un poco culera, la verdad. Nos relatan que pues en Egipto eran muy limpios, muy limpios. Había perfumes con flores, había un río precioso, que todos se bañaban perfectamente, que para hacer del baño pues eran bastante limpios. Y en Roma, güey, llegó y se asqueó al primer minuto porque vio todas las calles llenas de excremento, llenas de orinas,
con un olor fétido horrible, eh, sumamente, olores sumamente desagradables, algo que ella jamás había conocido, visto ni olido, que de hecho, pues en los lugares donde ella estaba, que justamente eran palacios, eran cosas bastante lindas, pues nada que ver con lo que estaba en Egipto, que era totalmente otra cosa diferente y ella pues no estaba acostumbrada a esa vida. Pero el propósito de este viaje era pues dejarle un futuro asegurado a sus hijos. Ella lo que quería era pues repartir tierras, aseguraran como futuros emperadores, que la gente les jurara lealtad para que pues ellos estuvieran a salvo de cualquier calumnia que les pudieran decir de que no, tú no, porque quién sabe qué. No, güey, ya está dicho y hecho y se va a respetar, ¿no? En este capítulo es donde nos revelan que César encontró la muerte por unos traidores que fue muy fuerte, la verdad, porque yo no me esperaba ese momento, porque yo decía, van a vivir felices por siempre, y que son la familia perfecta, y, ideal y así. Pero no, o sea, en estas épocas obviamente todo era guerra, traiciones y te apuñalo. De hecho, así fue, lo apuñalaron totalmente. Y, ay, qué fuerte, ¿no? Qué feo. Entonces ahí fue cuando Cleopatra dijo, no, 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 bebé. Esto ya no lo tengo que ver con ojos de sentimiento y lo tengo que ver como la reina que sigo siendo, perras, porque ella dijo, para perra, perra y media, y yo no me voy a dejar de nadie. Y con esto no termina el capítulo diciéndonos que pues Cleopatra estaba embarazada, pero que por desgracia abortó por todas estas situaciones que pasó, que fueron algo verdaderamente fuerte. La verdad es que mi hermana, yo compadecí muchísimo a Cleopatra, la abracé desde la distancia del tiempo y me pareció una historia muy conmovedora porque todo lo que pasó la orilló a ser más fuerte, a no dejarse, a sobrellevar todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando a su alrededor, que la fuerza femenina que sacó de quién sabe dónde, o sea, estaba completamente sola porque no tenía hermanos con quien apoyarse, no tenía un padre, no tenía una madre, no tenía a nadie más que a sus dos, eran como sus mucamas. Ellas eran las únicas que estaban así de que al pie del cañón, pero pues en cosas de estrategias, de negocios, de imperio, pues obviamente ellas no podían meterse, entonces era una situación muy difícil, tuvo una vida bastante complicada que no puedo ni imaginármela y que a mi edad, yo tengo 23 años, ella ya era reina, ya era faraón, o sea, güey, ¿qué? Pues tenemos el cuarto capítulo, que es un vínculo poderoso. Aquí pues nos relatan que ella tomó las riendas de su vida, de su historia y dijo, yo voy a pelear junto con mi pueblo. Hizo estrategias de como había sido exiliada, decidía quién sí le era leal, quién no era leal, hacía estrategias en el campo de batalla, así tal cual. Aquí fue donde ella tomó una decisión crucial y sumamente importante porque un personaje que se llama Casio, su interés era invadir Egipto y ella pues no quería, entonces lo que hizo fue aliarse con como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces se alió con el enemigo de Casio y juntos como que hicieron una barrera de decir, güey, aquí no entra nadie. Los barcos también mandó muchísimas flotas con muchísima gente para impedir toda esta invasión. Entonces yo soy tu amiga, tú eres mi huésped y te voy a tratar bien, y si tú haces un buen negocio conmigo, yo lo voy a hacer contigo.
Y esa es una de las cosas más interesantes de ella porque nada más nos demuestra una vez más el nivel de madurez, de lealtad que tenía a su corta edad, güey. O sea, yo me hubiera cagado en los pantalones si me hubieran dicho, güey, te está invadiendo alguien a tu casa. O sea, ¿qué haces, no? O sea, no tengo ni siquiera las palabras para explicar la admiración que le tengo a Cleopatra desde que leí este gran libro. La verdad es que léanlo, se van a llevar una gran impresión. Y llegamos al capítulo 5 en el que se titula Reina de Reyes. Y pues aquí nos dice, Marco Antonio nombró a Cleopatra reina de reyes y entregó a sus hijos amplios dominios. Todos tendrían un reino. Ellos fueron felices, Marco Antonio como que sí la quería, pero estaba en una encrucijada con que su esposa y Cleopatra estaba enamorada de Marco Antonio y entonces toda era una historia bastante complicada, aparte de todas las demás responsabilidades que tenían. Pues sí, era algo muy, muy difícil de entender. Aquí es donde ella tuvo otro hijo que fue justamente con Marco Antonio. Sin embargo, pues ya para esas fechas en donde ella ya sabía de su embarazo, pues se despidieron como buenos amigos, dijeron, órale tú para tu casa y yo para la mía y cada quien para su rumbo y pues aquí no pasó nada, vaya. Que cabe resaltar que este libro no es una historia de amor, no es el amor perfecto que yo lo vi y él me vio y se me puso la piel chinita y yo sentí esta conexión. No, güey. No vas a encontrar eso aquí. Aquí no vas a encontrar una historia de amor, ni vas a encontrar una historia perfecta en donde ella es reina y todo marcha perfectamente y no hay hambruna y no hay guerra y todo es color de rosa. No. Aunque veas el libro color rosa, no es así, bebé. O sea, esta es la realidad. Quiero pensar que es la verdad. Yo quiero creer, güey, aunque me digan que no es verdad todo lo que estoy diciendo y todo lo que viene plasmado aquí. Yo quiero creer esta historia que es una mujer que ante todas las adversidades que le pudieron pasar, todas las superó, supo afrontar las consecuencias de sus actos también. Era es un personaje realista, güey, realista, que porque pasan cosas muy culeras, muy cabronas de afrontar, que no sabes de verdad en qué pinche brazo llorar y que siendo mujer pudo con eso y más. Al final de este capítulo nos cuentan que ella y Marco Antonio iban a reinar sobre todos los demás. Ay, qué loco. Y pues con eso pasamos al siguiente capítulo, que es la última batalla, que ya es el último capítulo, y que nos dicen ningún precio le parecía demasiado alto a cambio de conservar Egipto para sus súbditos y para sus hijos. Te digo, güey, el único propósito de Cleopatra al subir al trono era conservar Egipto tal y cual estaba, tener a sus hijos sanos, que sus hijos heredaran Egipto como era la ley en ese entonces. Todavía no, no sé nada de Egipto en la actualidad, la verdad. En este capítulo nos dicen que un personaje llamado Octavio, que para nada fue relevante y no sonó, sonó más Cleopatra, le declaró la guerra y entonces dijo ella, ay, otra vez viene otro pendejo a querer quedarse con mi Egipto, cuando ya saben que me los despacho como quieran y nadie nadie me va a quitar de este trono. Pero bebé, pasó lo impensable. La traicionan, llegan a su palacio unos infiltrados. Ella obviamente trató de defenderse con todas sus fuerzas, pero pues al ser hombres y al ser dos, no pudo. De hecho, sacó también una navaja, intentó todo lo que pudo, lo que su cuerpo le permitió, pero aún así no la libró y pues la atraparon como si fuera una criminal. Pues sí, si se lo estaban preguntando, la hicieron prisionera de su propio palacio y en su propio pueblo. Y pues a Marco Antonio claramente también pues lo habían asesinado allá.
ella estaba desprotegida de todos lados y pues sucedió esto y de hecho pidió que le hicieran un funeral a su amante porque también era su amante. Y miren, aquí tengo justamente marcado algo que me pareció pues como el resumen de todo este libro, que dice: lo relevante es que luchó hasta el último momento por la libertad de Egipto y de su estirpe. Claro que sí, sí fue así. Obviamente, uno de sus objetivos de Octavio era que pues ella y sus hijos nunca más volvieran a heredar ni una sola cosa. Entonces el objetivo de él era llevársela de nuevo a Roma, alejarla de su pueblo y que la iba a hacer desfilar como un desfile de la vergüenza, como en Game of Thrones, más o menos. Después la iba a encerrar totalmente en la mazmorra o en el mejor de los casos y ya así con un montón de suerte la iba a exiliar fuera de Roma, fuera de Egipto, así a pues se nos comenta que posiblemente regiones asiáticas. Entonces, pues para ella era una tortura eso, bebé. ¿Y para quién no? ¿Para quién no? Bueno, el 9 de agosto, Cleopatra le pidió a Octavio, porque nos cuentan que en esta relación prisionera, eh, no sé cómo se le... guardia o víctima y victimario, pues no era una relación ni violenta, ni de esclavización, ni nada parecido. De hecho, la tenían, pues, dentro de lo que cabe, cómoda, no en los aposentos del faraón, en este caso de la faraón, sino que la tenían en una habitación. Ella, con permisos de Octavio, podía salir, siempre pues obviamente vigilada y así. Y en una ocasión, justamente el 9 de agosto, Cleopatra le pidió permiso para visitar los aposentos de Marco Antonio, a lo cual Octavio accedió porque pues hasta eso le tenía confianza como prisionera, porque él decía, pues ¿qué puede hacer? Si huye, tendrá que huir justamente a donde quiero exiliarla, ¿no? A regiones asiáticas. Entonces, o la van a matar en el intento, no tiene dinero para pagar un barco, no tiene conectes, no tiene nada, nada. De hecho, sus mucamas que siempre estaban con ellas, de hecho, hasta en ese momento que ella iba a ser prisionera, ellas seguían con su reina. Claro que sí. Se llamaban Eira, Carmión. Empieza justamente la leyenda. Y la leyenda nos dice que Plutarco sostiene que Cleopatra sacó unas serpientes ocultas en una cesta de higos y se dejó morder por ellas, aunque alguien con sus conocimientos seguro que debió de preferir una poción más rápida, como envenenarse con una sustancia tóxica de la serpiente, extraída con anterioridad. Pero, ¿qué importa eso? La verdad es que no. Las serpientes solo le han servido de motivo a los pintores y a otros artistas quienes se han regodeado a su antojo recreando la escena. Para Cleopatra, por el contrario, aquel momento revestía una trascendencia que muy pocos han sabido transmitir. Su último deseo era ser enterrada en el mismo sarcófago junto a Marco Antonio, que esta era su última voluntad. Cuando abrieron las puertas se dio cuenta de que ella pues ya estaba muerta. Eira, que era su mucama, agonizaba a sus pies y Carmión empleaba sus últimas fuerzas en tratar de acomodarle el úreo preñado de mensajes. Ellas también habían decidido seguir a su reina al más allá. Qué gran lealtad, verdaderamente. Lo único que deseaba Cleopatra más que nada en el mundo es que no la arrastraran de nuevo a Roma, a donde se sintió tan prisionera, donde se sintió un huésped súper incomprendido, donde se sintió que jamás, donde jamás iba a pertenecer.
en donde se sintió atacada, se sintió vulnerable, y su deseo era morir en su pueblo, en su región, en el lugar en donde la vieron crecer, en el lugar en el que se convirtió en faraón, en el lugar en donde siempre amó gobernar, amó a su pueblo. Y qué bello que murió ahí. O sea, ya era su última voluntad y me pareció una gran historia, güey. O sea, si esto no es verdad, lo voy a lamentar muchísimo. Porque ni siquiera he investigado, güey. Yo ya sé que la verdad es esta y nadie me va a hacer creer lo contrario. Quiero creer que esta es la realidad y me voy a quedar con esto, con esta historia, con esta lección de una gran mujer, de un gran ser humano, de una gran historia que verdaderamente espero que tú lo leas, espero que tú también te maravilles con esta lectura, con esta obra de arte, este gran abrir de ojos que me hizo, porque también en alguna situación yo había escuchado, obviamente, pues todos habíamos escuchado de Cleopatra. Un dicho muy conocido de ella es que decía que ningún hombre iba a encontrar su tumba. Podría ser podría ser una mujer, pero ese era su dicho. Ningún hombre va a encontrar su tumba. Y hasta la fecha lo ha cumplido mi patrona. Había escuchado que era políglota también, que era muy inteligente, que había gobernado Egipto. Eh, y yo sí había escuchado que era como esta víbora, ¿no? O sea, de que era mala y que era una víbora y que andaba con los hombres y que así ascendió al poder, trepándose a los hombres. Y la verdad es que es totalmente diferente, su realidad, su vida, su historia, y me quedé bastante impactada. Nunca había leído nada, ninguna historia bibliográfica, jamás me había llamado la atención la vida de alguien histórico, güey. Yo creo que de hombres jamás me va a interesar una vida histórica de un hombre. O sea, no creo. Pero estos tomos, realmente quisiera conseguirlos. Voy a buscar en dónde los puedo conseguir y voy a hacer lo posible por comprarlos porque son muy buenos, güey, muy buenos. Y pues nada, obviamente el video fue con un chingo de spoilers. Me aburría. Yo dije, si me aburre este libro, llevo la Kindle. Güey, nunca toqué la Kindle, porque este libro me cautivó, de verdad que hasta una lágrima casi se me salió de lo hermoso que es la historia. Te lo recomiendo, yo le puse 4 estrellas de 5 y pues ya, también quiero decirte que pues feliz año, espero que todas tus metas se cumplan, espero que sea un año bastante provechoso, que todo aquello que quieras trabajes por conseguirlo, que siempre tengas salud y pues que leas conmigo, que alguna de la recomendación que te estoy dando, aunque sea en descarga pirata, lo leas y que me comentes qué tal te pareció. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. Bye.